El ejercicio de la psicología en Venezuela se fundamenta en un sólido código de ética profesional, un cuerpo normativo que establece los principios y deberes esenciales para garantizar una práctica responsable y comprometida con el bienestar individual y social. Pero ¿hasta qué punto lo que establece el código de ética se fusiona con la realidad en el campo de trabajo? Para responder a esta interrogante, nos vinimos al consultorio de la licenciada Natalie Colón, quien cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio profesional de la psicología. Ella nos hablará acerca de los deberes del psicólogo para con el consultante, el secreto profesional en la terapia psicológica en Venezuela y sus pequeños matices éticos y legales, y los honorarios profesionales del psicólogo en Venezuela. Concluiremos con un pequeño contraste entre lo que se establece en el Código de Ética Profesional del psicólogo y lo que significa la realidad. Un gusto. Mi nombre es Natalie Colón, soy psicólogo mención clínica, tengo una especialización en orientación sexual, también tengo una especialización en terapia de pareja, tengo formaciones diversas en terapia familiar, terapia gestáltica y también en terapia psicodinámica. Tengo ya 14 años ejerciendo como psicóloga y agradeciendo constantemente esta enorme experiencia, de la cual siento que más que una profesión es un modo de vida. Bueno, una vez en consulta de pareja, llegaron la pareja a consulta, plantearon el caso y yo soy de las personas que tiendo a ser muy directa porque siento que contribuyo más siendo sincera y directa, con mucha empatía siempre y respeto por el proceso del otro, que engañando pensando en lo que económicamente puedo obtener. Y bueno, estaban en una circunstancia o en una situación de mucho conflicto y negación ambos. Y mi invitación fue a que no estaban preparados para un proceso de terapia, que si cada uno estaba abierto en algún momento a hacer un proceso personal, que con mucho gusto, conmigo, con cualquier otro profesional, sería una buena experiencia a elaborar, pero que en este momento no estaban preparados para un proceso de terapia de pareja. Okay. Nunca se dan referencias personales de ningún dato o elemento personal del paciente. En tal caso, cierta precisión es de edad, porque obviamente eso sitúa mucho en lo que llamamos nosotros en qué parte de su evolución cronológica se encuentra, y en base a eso su etapa madurativa o necesidades, pero nada que indique ningún tipo de referencia personal del paciente. Okay. Mira, está de manera clara los casos donde hay muchos profesionales no preparados para ejercer y lastimosamente agreden psicológica y emocionalmente al paciente. Cuando es así, y me pasa mucho que me llegan pacientes experimentando las consecuencias de un mal proceso terapéutico que aumentó, agravó y generó otros procesos adicionales a los que inicialmente pudieron tener. Mi recomendación, porque sabemos que hay un respeto profesional y es delicado que yo, pues obviamente, sea quien ponga, como dicen por ahí, la piedra de tranca a nivel profesional, pero siempre oriento a los pacientes a que primero no hablen mal del terapeuta, solo aprendan a establecer las diferencias y a orientar a otras personas en base a las diferencias por las experiencias que están viviendo. A nivel profesional, siempre trato en lo posible de conversar
sobre lo importante que es que nos formemos, que aprendamos a entender cuáles son los límites que debemos tener, cuándo es importante remitir los casos si sentimos que hay algo que se nos está escapando de nuestras manos. Somos seres humanos y aunque hayamos aprendido ciertas cosas, no nos las sabemos todas. Y siempre va a llegar o procesos nuevos, complejos, o cosas que nos reten a nivel profesional. Y es válido asumir con gran responsabilidad hasta dónde debemos llegar. ¿Cuándo denunciar? Cuando de alguna manera hay una manipulación, una agresión a un nivel bastante significativo o a un nivel intermedio. Por ejemplo, no solo están conocidos los casos de personas que hacen hipnosis o cualquier tipo de terapia donde por momentos el paciente puede perder ciertos momentos de conciencia, control o reconocimiento de la experiencia que está teniendo. Cuando es así, son más vulnerables a cualquier tipo de agresión o lesión. Esos son casos donde por nada del mundo se puede dejar pasar ningún tipo de situación. Casos donde de alguna manera se está mal informando y eso está generando otro tipo de consecuencias en cadena para generar una lesión familiar. ¿Okay? O sea, hay casos donde tenemos que pasar el respeto a nivel personal de lado y darle predominio, importancia o prioridad al paciente en la posición de paciente. Mira, eso depende de las edades, realmente. Con niños, casi siempre, para no decir siempre, pero casi siempre, se habla de lo que el niño muestra en la consulta, pero siempre con orientación y ciertas instrucciones específicas de por qué estoy compartiendo lo que estoy compartiendo a detalle. O sea, no es una muestra de solo lo que... Yo no soy un intermediario para dar información que no es mía. O sea, yo tengo la función de escuchar y así como estoy haciendo un trabajo con el niño, con el infante, y estoy siendo un canal en ese momento para la orientación que necesita, también debo utilizar esa información como un recurso para generar cambios. En niños en específico es porque el trabajo se hace más con los padres que con los niños. Es un trabajo en simultáneo, por eso la información es un canal de conexión, ¿ok? No es para contar a detalle simplemente lo que hace el niño. En adolescentes, cuando hay lo que llamamos nosotros los puntos de riesgo. En puntos de riesgo se toman ciertos elementos en específico que son considerados de riesgo y se comparte la información muy clara o muy directa como orientaciones para buscar canalizar lo que es de riesgo. Con adultos es otra cosa. Con adultos, a menos de que realmente haya un riesgo a un nivel muy grande, sea que vaya la persona a atentar o en posibilidad de atentar contra su vida o atentar contra la vida de alguien más, lo que pueda expresar no sale de consulta. Sin embargo, una de las cosas en el área de la sexología que más atiendo son abusos sexuales. Y siempre en menores de edad tengo la obligación de presionar, no solo orientar, de presionar para que haya la denuncia y la canalización respectiva, no solo en atención del infante o el adolescente abusado, sino de que la persona como agresora, si hay conocimiento de, se busquen los canales regulares para que legalmente eso sea atendido. En casos de adultos, doy la orientación respectiva legal y cuáles son no solo las vías más directas para evitar riesgos mucho más grandes, sino también, y me ha tocado, yo he sido amenazada, por eso tengo cámaras en mi consultorio, o sea, hay N cantidad de cosas que ya uno por la experiencia sabe. Yo he ido a presentar casos en tribunales
por atender casos por abuso. Entonces, tenemos la obligación profesional de no convertirnos en ningún momento en elementos de apoyo frente a lo que es una agresión o abuso. Mira, realmente lo es. Realmente lo es porque hasta las mismas líneas del Colegio de Psicólogos te da una base o una referencia por donde tú guiarte. Pero cada quien, según su nivel profesional, experiencia, tipo de trabajo, lugar donde labora, fija sus tarifas de acuerdo a eso. Pero en esencia sí. Simplemente es una referencia, pero no hay ningún punto tope o algo obligatorio que uno tenga que seguir. Mira, respecto a eso depende del motivo por el cual no se siente a gusto. Porque como profesionales sabemos que no tenemos la capacidad al 100% de satisfacer todas las necesidades o los requerimientos del paciente que venga a consulta. Y si yo como terapeuta me siento que soy una excelente profesional solo porque todo aquel que venga se vaya contento de aquí, entonces mi trabajo va a ser excesivamente desgastante y no voy a poder cumplir o llegar a ejercer el trabajo que me corresponde. No todo el tiempo el paciente va a salirse a gusto. De hecho, hay N cantidad de procesos donde son incómodos, el paciente no se siente agradado y quizás se desconecta de la terapia y al tiempo se da cuenta de muchas cosas y vuelve a regresar. Entonces es un proceso variable, pero si es algo que tiene que ver con el trato en sí, con las condiciones o con la presión que de momento pudo haber sentido, porque hay casos de casos y es una realidad. O sea, como terapeuta también tengo que reconocer que hay pacientes hipersensibles desde el primer momento que entran en terapia y yo tengo que ser muy consciente y tener mucho tacto y empatía y es mi responsabilidad no generar un proceso ni anticipado, mucho menos en casos donde posiblemente se presente hasta un ataque de pánico en consulta y yo hasta que el paciente no esté estable no puede salir de consulta. Es mi responsabilidad. Sí y no. ¿Por qué? Porque con los años de experiencia y las nuevas modalidades de trabajo, tenemos ahora la categoría de trabajo a distancia o trabajo online. ¿Qué significa? Que no solo trabajamos para acá internamente, sino para pacientes que están en otros países. Y eso nos da un margen mucho más abierto de tarifa. Entonces, yo también tengo que ser consciente que aunque estamos en un país donde quizás no tenemos la libertad o la holgura de aumentar o incrementar frente a eso para tener mejores condiciones de vida, pero yo no solamente trabajo para los pacientes y hay muchos psicólogos que en este momento o en estas etapas después de tema pandemia ya logramos tener pues mucho más alcances para otros países y eso nos permite nivelar las tarifas que establecemos. Sí, yo siento que se ha transformado tanto la conciencia de lo importante que representa el cuidado de nuestra salud mental, cosa que no pasaba antes. Antes había todavía demasiado rechazo, era un tema coloquialmente o socialmente que prefería no tocarse o no asumirse. Y con todo lo fuerte que ha sido el cambio y las necesidades por depresión y por ansiedad cuando están siendo tan alarmantes los casos a nivel mundial, que eso nos ha llevado a tener que concientizarlo porque sí. Entonces, definitivamente tenemos un rol mucho más importante en esta época en la que estamos que en épocas anteriores. Okay. El código de ética implica un formalismo normal y necesario porque debemos asumir que estamos
en un rol que debe ser de respeto, y no solo de respeto, sino de conocimiento. Cuando yo estoy en un rol que siempre va a invitar a observar a una figura de autoridad, inevitablemente hay cierta rigidez y hay cierta frialdad. De hecho, en la medida que pasan los años y la experiencia, inevitablemente, por más que tú intentes estar consciente de lo necesario que es humanizarnos, hay una barrera que se construye para poder ser lo más profesional frente al paciente que tenemos enfrente. Mientras más conectamos de forma empática, que tiende a ocurrir al principio en el ejercicio de la profesión, más podemos lesionar o intervenir de forma inadecuada con el paciente. Entonces, que el código de ética nos invita a un formalismo que quizás con el tiempo tú entiendes que sirve para unas cosas y para otras no, sí, es muy cierto. Pero también nos enseña a creer que lo que estamos haciendo cumple una función. Y el que tú puedas creer y sentirte seguro de lo que tú estás haciendo ayuda a que el otro pueda confiar. Y eso es vital para que el proceso pueda cumplir una función en el paciente. Humanizarnos es necesario, porque el humanizarnos, a pesar de esa barrera que es inevitable construir, es lo que nos lleva a sentir con respeto lo que el otro nos muestra. Y eso es algo que se aprende, no es algo por lo cual nos educa. Entonces, mi recomendación para los nuevos que de alguna manera están aprendiendo al pie de la letra las cosas, sí, es necesario. La teoría es necesaria. Todo eso es necesario porque son los recursos de respaldo, son tus bases sólidas para guiarte. Y siempre vas a estar estudiando, siempre hay que estarnos formando, actualizando, y va a haber casos que te inviten a seguir profundizando y a seguir actualizando. Pero trata de conectar. ¿Conectar qué implica? Saber que tienes un ser humano enfrente y que la teoría sirve para muchas cosas, pero es solo una guía y una referencia. Lo demás te lo muestra en base a sus necesidades y a lo que te proyecta el paciente. Déjate guiar.